La máquina de leer. Este segmento de hoy nos encanta, la verdad, aquí en el programa a muchos. Y es porque conocemos personajes nuevos, conocemos historias distintas y hoy conoceremos a Gabriela Mistral de la mano de Jorge Sandoval. Jorge, bienvenido a nuestra máquina de leer de hoy, qué gusto. Ya nos estuvimos divirtiendo en estos minutos de corte hablando sobre la historia detrás de los personajes de Gabriela Mistral. ¿Por qué elegiste esta figura hoy? Hola Clara, ¿cómo te va? Y buenas tardes a todos tus oyentes, que sé que son muchos. Y bueno, el título, inmenso el título, escritores latinoamericanos que ganaron el premio Nobel de literatura. Sí, a todo esto, ¿no? Y investigando, la primera fue una mujer. En 1945, Gabriela Mistral, arrancamos por ella por orden, ¿no? Y fue entonces en sus últimos años. Ella, ¿Se lo ganó? Ella se lo ganó en 1945. Ella nace en 1889 y fallece en 1957. Ella gana en el 45, 22 años después fallece, pero ganar el premio Nobel fue una revolución en su vida. Imagínate, de una profesora en Sudamérica, no digo en un pueblo, porque en ese momento ya estaba en Santiago. Ella había sacado sus 3 primeros libros, Desolación, Ternura y Talar. Pongamos en contexto, porque no tenemos que creer que todo el mundo conoce a Gabriela Mistral. Entonces, 3 primeras líneas básicas de lugar de nacimiento, fecha, Totalmente. contexto. Ella nace en un pueblito en la provincia de La Serena, en Chile. Nace al norte de Chile, ¿sí? En una familia muy humilde, ¿no? Su padre se va de la casa o los abandona a los 3 años, cuando ella tenía 3 años. Ella crece y rápidamente siente como una vocación hacia la enseñanza. Ella fue profesora, ella fue asistente de profesora, todo esto. Empieza siendo asistente de profesora y ella decía que era una vocación heredada por parte de su padre, que no conoció mucho, pero que también era profesor y también encontró unos poemas en un baúl guardado. Y ella empieza a los 15 años siendo asistente. Démonos cuenta que en 1904, cuando ella empezó a ser profesora de una escuelita, no había el acceso que uno tiene ahora en la información ni al material didáctico. Los propios profesores eran creadores de su material didáctico, ellos mismos tenían que dibujar, que crear los cuentos, que crear los juegos didácticos para que los chicos puedan aprender. Y aprender lo limitado que se aprendía en ese momento, que era el abecedario, a las palabras, sintaxis, gramática, la ortografía. Y donde todos los profesores eran un poco, conocían de todo e iban instaurando ciertos conocimientos de diferentes áreas, ¿no? Totalmente. Los profesores en ese momento eran profesores, también aportaban a los medios de comunicación de la época, ya sea con sus poesías, con sus cuentos. Recordamos ahora último Gabriel García Márquez, que empezó como periodista. Y bueno, en esa época... Eso es interesante lo que acabas de decir, porque dices, Gabriel García Márquez empezó como periodista, claro, siempre se desempeñó y se categorizó como periodista, pero Gabriela Mistral es primero en sus inicios, y tú me lo corroborarás, ella fue principalmente conocida como pedagoga, como una docente, es decir, su primer estímulo en la vida y motivación fue la enseñanza, y claro, eso era lo que la movía. La vocación hacia ser profesora, hacia enseñar. Después, a los 21 años, ella se traslada a otro pueblo llamado Traiguén, que justo acá lo traje anotado. Porque es un nombre que ya dijimos imposible de acordarse. En Traiguén, ella, por ayuda de una profesora de escuela de niñas, de la directora de una escuela de niñas, ayudada por ella, ingresa como profesora de secundario, a partir de una recomendación que tuvo con gente que había trabajado con ella, ¿no? Desde los 15 hasta los 21, ella fue asistente de profesora de escuela, después profesora en el secundario. Con ayuda de la gente de Traiguén, pudo acceder a una biblioteca, ¿no? En el cual ella se hizo admiradora de 2 poetas muy importantes. Uno es Gabriel D'Annunzio. O sea, hasta los 15 todavía era Lucila. Ella se llamaba Lucila, como dijiste, Lucila Godoy. Y
No, a los 21 también era Lucila, más Claro, adelante. siempre lo fue, Siempre obviamente. lo fue. Luego surgió lo que vas a contar. Pero ¿de dónde aparece Gabriela Mistral? De Gabriel D'Annunzio y de Frédéric Mistral, que fue otro poeta francés, uno italiano, el otro francés. El poeta francés apellido Mistral ganó el Nobel de Literatura en 1904. Un detalle Ella muy ya se interesante. proyectaba. Ella ya se proyectaba. El sin destino saberlo. iba por allí, ¿no? Y bien, después ella quiso profesionalizarse en la pedagogía y fue a Santiago, ya viajó hacia la capital, a exponer toda su trayectoria, su experiencia, porque quería hacer un examen de profesionalización a partir de convalidar su experiencia. Sí. Ella no iba a hacer los 5 años de licenciatura de pedagogía. Y se lo aceptaron. Ella ya había editado su primer libro, Desolación, y de poesías, por supuesto. Y en Santiago le aceptaron hacer la convalidación para que ella pueda ser profesora en los colegios de Santiago. Por lo cual tuvo todos sus colegas la envidiaron muchísimo y estaban en contra de ella. Ella fue como muy resistida en un principio. Imagínate, por de parte todas de formas los es colegas. principio del siglo pasado, o sea, 1908 por ahí, 1910 como mucho. Esto pasaba en el 10. 1910. En el 10 ella ya estaba en Traiguén. Y Una época en donde realmente las mujeres en América Latina no tenían mucha voz, mucha fuerza, y ella, impulsada por este fervor de poner nuevos procesos en la educación, y tenía como muchas ganas de inyectarle amor a la educación Su poesía para que fuera estaba vista basado. distinta, ¿no? Su poesía estaba basada en eso, en su experiencia. Los poetas latinoamericanos, a diferencia de poetas europeos, su poesía es experiencia poetizada, experiencia concreta, no son experiencias abstractas, no es al amor, a la muerte, a la Al patria, viento, al aire, a la al viento, vida. al aire. Acá había algo concreto, y es que la escuela era precaria, se caminaba sin zapatos en el polvo, había guerras civiles. Entonces era concreto. Cuando se hablaba de la muerte, no se hablaba de la muerte abstracto, se hablaba de gente que había muerto en una guerra en mi pueblo. ¿Ya? Se hablaba de lo precario de la educación, se hablaba de la falta de alimentos. También se hablaba de otras cosas que ella también la enamoraban, que era la cordillera, cómo pegaba el sol. Ella escribió en un poema que se llama América. Describe cómo pega el sol desde México hasta Chile, ¿no? Cómo pega el sol en la cordillera, cómo pega el sol a los mayas, cómo pega el sol en los Andes. Describe la cordillera, los animales que encuentra, las plantas. Se va a las mitologías, la mitología inca. Habla de... a mí lo que me gustó de transitar Estoy como buscando lector... el texto exacto de lo que me estás diciendo, el grito, Sí, ¿no? Se llama El Grito. América. Está puesto como El Grito y arranca con América, América, ¿sí? No, América está en el libro se llama Muerte de... No, está bien, América, América, todo por ella, porque nos vendrá de ella desdicha o bien. Somos a un México, Venezuela, Chile. El ese azteca es uno. español. Ya, es que América se llama todo el poema y dentro del poema hay algunas estrofas. Hay algunos títulos. Buen dato. A ver, Hay algunos títulos. Hay a la cordillera, hay el otro al sol. muy bien. Sí, tiene algunos títulos. Es Chévere. como el corpus, ¿no? El corpus se llama América. Dato interesante. Seguimos. Y entonces no era todo tragedia para ella porque... no era todo tragedia porque ella veía que dentro de la voluntad de ese ser latinoamericano, de alguien que estaba obsesionado con mejorar las condiciones de educación de los niños. Después al final voy a recomendar un libro que es para niños, escrito por Gabriela Mistral e ilustrado hoy en día. Lindo. Alguien que sale de su pueblo, intenta evolucionar tanto en su formación para poder llegar a sitios importantes en donde su voz sea la voz de todos los pueblos que tienen educación precaria. Ese fue su camino, ¿no? La travesía de ella es poder llegar a la capital, poder llegar a que escuchen todo lo que le faltaba al sistema de educación chileno en esa época, que le faltaba a toda América realmente. Estamos hablando de hace más de 100 años. Otras cosas que
podemos charlar de Gabriela Mistral es que ella tuvo un novio. El primer libro de poemas, Desolación, está dedicado a un novio que se suicidó cuando ella tenía alrededor de 20 años, ferroviario, y dentro de Desolación hay los poemas están dedicados a esa imposibilidad de la despedida. O sea, pase lo que pase, parecería que nunca hubiera una despedida. Ese último momento en donde no se está. Ay, el único que está la no despedida. Es el que muere. ¿Qué concepto? Claro, como uno ¿Cuántas nunca no está. despedidas ha habido en nuestra vida, no? Sí. Uf. Sobre la imposibilidad de la despedida está hecho ese primer libro. Así que si les interesa muchísimo ese tema, busquen Desolación, el libro de poesías Desolación de Gabriela Mistral. Después viene el libro Ternura. Antes de que sigas con el libro Ternura, mandamos mensajitos. Digitaliza te dice feliz tarde a todos. Susi Hidalgo dice amo este programa. Paula Esteban dice buen segmento. Guayaga Viajera dice su poema Besos es uno de los más bellos que he leído. William Illescas, buen programa, buenos temas, voy escuchándolos. Un saludo, por favor, un saludo a William, con gusto. Y también un saludo a Steffi Spin, que nos escucha y dice, hola Clarita, quería contarte que cuando salgo de Televistazo los escucho en el carro y me parece precioso tu programa. Ahorita encantada de escucharte hablar de Mistral. Un abrazo para Steffi, que también tiene aquí sintonía en la radio, en Radio Centro, y es un gusto que a todos les esté gustando y disfrutando. Que estén disfrutando de Gabriela Mistral, que es un personaje tan profundo y tiene como esos dos caminos, lo hablábamos al principio, tiene el camino de la docencia, del entusiasmo por enseñarle a los niños y a los jóvenes en general, y empezó como a cuestionar también muchas rutas de la educación, y el otro camino de la narrativa y la literatura, que es tu enfoque, no me voy a ir por el otro. La poesía. Pero todo está muy mezclado, y la poesía, por supuesto. Claro, sobre todo porque la poesía para ella era contar poéticamente lo que le sucedía, su existencia, cómo iba viviendo las situaciones, ella lo iba contando en lenguaje poético. Ella agarraba el idioma para construir el lenguaje en su estilo, en su poética. Y eso la hace diferente o por supuesto además porque no había mujeres destacadas en esa época, pero ella empezó a ser muy reconocida en América Latina. Quiero que ya peguemos el brinco a México, que peguemos el brinco a otras ciudades o países donde empezaron a decir, hay una Gabriela Mistral por ahí, conozcámosla, ¿qué pasa? ¿Cómo fue esto? El camino al Nobel. Sí, el camino al Nobel. Claro, el camino al Nobel es a partir de, el libro Desolación, después viene el libro Ternura, después un libro muy fuerte para ella que es dedicado a la madre que muere, y se llama la muerte de una madre, es posible, o la muerte de la madre, o muerte de mi madre, va por allí el título, y en el cual también Talar se llama, el libro donde está la muerte de mi madre se llama Talar. Sí. Talar, un libro muy importante, quizás para los críticos el más maduro por parte de ella. ¿Tá? Talar como ese cortar de raíz, cortar a pie, ¿no? No cortar de raíz, cortar a pie. Ese de ir arrasando, de ir cortando. Ella cuenta, es un libro de poesías dedicado a mucha gente. En el encabezado de cada uno de sus poemas se lo dedica a alguien. En el muerte de la madre, a su madre que recién había muerto, y esa imposibilidad de no la despedida en este caso, sino la imposibilidad de poder dominar el post-muerte de la madre. Ella tiene un poema a Dios en el cual le encomienda a su mamá, que no sabe cómo hacer para hablar con Dios, para encomendarle a su mamá de que llegue bien. En el muerte de madre ella transita por esa experiencia de no saber a dónde irá su alma. Ella era muy religiosa, creyente. Muy creyente. Y en ese que si su alma o dónde irá su madre después de su muerte llegará a buen puerto. Claro. Entonces, ese libro Talar, que se lo dedica a muchos amigos y conocidos de ella, poemas, porque antes un escritor hacía eso, ¿no? Escribía algo y decía, mi primo que no lo veo hace 10 años y me recuerda esto, ¿no? Sí. Entonces uno escribía la experiencia con esa persona. Ese libro le valió primero que se lo editen en Argentina, después de ese libro se hizo una antología de poemas de ella con sus 3 libros, ¿no? Esa antología que le hacen en el 41, Talar aparece en el 38, en el 41 le hacen la antología con sus 3 libros. ¿Ella sí logra ser editada o le toca autoeditarse desde el inicio?
Porque como era tan difícil, igual que reconocieran el trabajo Sí, de ciertas personas exclusivamente Era de difícil, mujeres. pero lo bueno de Gabriela era que se sabía relacionar. Ella se sabía relacionar con la gente y dentro del mismo círculo de profesores estaban los escritores. Porque no eran otra cosa. La gente que sabía escribir eran los que también enseñaban. ¿No? Así mismo como los periodistas, los comunicadores. Es como todo ese mundo, ¿no? de humanidades. Sí, sí. Y le logran editar la antología de Talar, de Desolación y de Ternura, y esa antología hacen que desde Europa la miren. Imagínate, es que yo no puedo creer, o sea, 1900 y pico y desde Europa te miran cuando no hay Google, no hay YouTube, no hay Facebook, Y no hay Twitter. están terminando la guerra a todo esto. La Segunda Guerra Mundial se estaba terminando. Ya. Porque creo que termina en el primer trimestre del 45, la Segunda Guerra. Por eso me parece fantástico que tienen mucho más mérito aquellos que en esa época lograron cruzar fronteras sin ningún tipo de facilidades, sino con el rumor. Justo antes de arrancar al aire, yo le preguntaba un par de cosas a Jorge sobre Gabriela Mistral, porque me da curiosidad saber cómo era ella, cómo hablaba, cómo, no sé, su carácter. Y me dice, vamos a hablar, ¿cómo fue que me dijiste? De farándula hace 100 años. Vamos a hablar de farándula hace 10 años. Y le digo, de lo que nunca se habla en este programa, pero de hace 100 años sí. Sí, Gabriela Mistral tenía muchos amigos, muchas amigas, tenía este amor que se suicidó cuando ella tenía 20 años, después tenía muchas amigas, decía que ella era como muy acosadora, le gustaba admirar otras escritoras, pero también decía que las acosaba un poquito. Cuando hablo de acosar, es como les enviaba cartas constantemente. Ok, ¿no? Poco intensa en su amistad, digamos. Porque la palabra acosar es como dura. No, era como... Claro, no es acosar como ahora, sino sí, es como, vamos como a un término más del diccionario, ¿no? Lo que diría acosar en el diccionario. Listo. Entonces ella le escribía muchísimo a Victoria Ocampo, que es una escritora, miembro de un grupo de escritores selectos de Argentina con Silvina Ocampo, su hermana, Bioy Casares y Jorge Luis Borges, que fundaron la revista Sur y también le ayudaron a ella a editar su libro de Talar y Bien, de pero antologías. No te me devuelvas. Estábamos en Europa. Más o menos está así esta máquina de leer. Vamos y volvemos, hablamos de farándula. Pero ya llegamos a Europa y el tiempo siempre de es muy Mistral. valioso. Sí, bien, entonces en el 45, el 10 de diciembre del 45, a los europeos, este es el tema, que yo no estoy de acuerdo de los comentarios que han hecho los europeos de Gabriela Mistral. Ajá. Yo no estoy de acuerdo, no me gusta ninguno de los comentarios que leí, y es que ella es una poeta lírica que en su estilo de escritura se puede visualizar el color latinoamericano de lo que se vive. No es color latinoamericano, acá había cosas fuertes, acá había hambre, había guerras civiles, había pobreza, ¿ya? Pero los europeos lo miran como el color latinoamericano. Claro, bueno, eran otras miradas, ¿no? Entonces, en este color latinoamericano, ellos, como un poquito también para desviar sus conflictos de la Segunda Guerra, dijeron, vamos a premiar a alguien de otro lado, los del premio Nobel. El premio Nobel muy bien, interesantísimo. Aparte que se los dan a gente viva, esa es una característica del premio Nobel. Por eso es que otros excelentes escritores nunca lo tuvieron, porque el premio Nobel se entrega recién desde 1901. Y ya pasó, claro. Entonces le tocó a ella. Perdieron vigencia cuando, aunque lo valen, no se lo llevan. Claro, hay mucha gente que nunca tuvo el premio Nobel, Cervantes, pongámosle, que lleva 500 años atrás. Entonces, vieron en ella, sobre todo porque hago paréntesis, sobre todo porque los ganadores del premio Nobel en su mayoría, en un principio, fueron poetas. Primero poetas, ¿no? Después se empezaron a meter novelistas. Además se les da digamos, existe como un intercambio monetario, ahí no es intercambio, al contrario, una donación. El sentido del premio Nobel era sentido que tiene que ver también con apoyar la investigación, con apoyar la continuidad de este conocimiento. Claro. Y la literatura es el único arte que recibe el Nobel. De ahí el Nobel lo recibe la física, la química, la medicina, la economía, literatura y paz, ¿no? Entonces es el único arte que también es muy valorable. Cierra paréntesis. Cerramos paréntesis. Bien, en la academia le dan el premio Nobel, ella muy contenta, le cambia la vida por completo, porque de ser Gabriela Mistral, una poeta por ahí de segunda que escribía sobre la cordillera linda que tenía en Chile, pasó a ser una celebridad y alguien, más que una celebridad es alguien, ¿cómo se dice la palabra?
¿Reconocido? Sí, pasó a ser alguien... ¿Destacado? ¿Famoso? ¿Cuál es la palabra Más que estás que buscando? eso, es como cuando alguien hace algo como ¿Notable? muy notable. Ajá. Una persona notable. Ok. Notable en Latinoamérica. Muy bien. ¿No? Tanto que en Chile fue cónsul de Chile en Estados Unidos, en Nueva York. Ujú. Estuvo allá. Y, Ciudad donde murió, ¿no? Sí. Estuvo allá y realmente murió, sí, en un sanatorio. Tuvo muchas complicaciones por diabetes. Cuando se empezaron a reconocer las primeras muertes derivadas de afecciones por diabetes, ¿no? Ujú. Entonces, claro, fue reconocida, se transformó en una persona notable, valorable dentro de... Ella empezó a ser como una bandera, la bandera de mejorar la educación. La bandera de mejorar la educación en Chile. Entonces ella empezó a tener voz, empezó a tener influencia en las políticas. Eso fue lo importantísimo. Empezó a tener influencia en las políticas y empezó a mejorar el sistema educativo. Claro, de diferentes países, Claro, centrándose porque- mucho en México sobre todo. Claro, porque Y si en Gabriela Chile. Mistral te decía que necesitas arreglarlo y no lo arreglabas, Gabriela Mistral te diga, el presidente de mi país, a todo el mundo, ¿no? Ya todo el mundo Sí, la escuchaba, claro. ¿no? Que Y Gabriela empezó a Mistral hacer diga. análisis también de diferentes tipos de educación Montessori, qué tipo de educación y por dónde irse. Ella, claro, ahí tuvo como mucha más fuerza, pero no le quedó mucho tiempo. Vimos unos 10 años después del Nobel. O sea, unos 20. 10, 15 años. Bueno. A ver, del 45 ella muere, en el 57 le quedaron 12. sí, 12 años. Le quedaron 12 años No es tanto. y en una época donde todo nos hacía muy rápido. Claro. ¿Viste? Todo costaba su tiempo. Y quisiera cerrar con Nuestra máquina de leer, Jorge Sandoval. con ciertos dichos muy importantes. Mira el muy reloj, me interesantes. mira a ver el reloj y dice, quisiera terminar mandamos saludos a Juan Carlos Gallegos que nos dice, ¿cuántas despedidas no tuvimos? Sí, Juan Carlos, y yo decía, ¿cuántas no despedidas no tuvimos también? ¿No? ¿Cuántas no despedidas? Decías, para finalizar. El mundo cambia en un instante y nacemos un día. Para Gabriela Mistral, el nacimiento de una persona era también el nacimiento de una posibilidad de cambiar el mundo. Cada persona tiene esa posibilidad de cambiar el mundo. Eso tenía ella. Repítelo, por favor. Eso tenía. El mundo cambia en un instante y nacemos en un día. Ujú. Dicho en lenguaje poético, ¿no? El día que nacemos puede cambiar el mundo. Increíble, increíble. 2 de la tarde con 31 minutos, quiere decir que nuestra conversación de Gabriela Mistral se ha finalizado, pero la hemos disfrutado. Sí, lastimosamente se terminó nuestro tiempo, pero Siempre hay les dejo- oportunidad para más, porque además tú puedes conversar con quien nos está escuchando a través de las redes sociales tuyas, que es Jorge Sandoval _taller, si no me equivoco. Punto taller, Jorge Punto Sandoval, taller. punto taller en Instagram y en Instagram de La Máquina de Leer. Y además que creaste ya un Instagram de La Máquina de Leer. Sí, ya está allí. Eso ya no hay como quitárselo. Eso nació aquí en La Lupa y ya eso no hay como quitárselo a este caballero. La Máquina de Leer, ahí pueden conversar con él, Jorge Sandoval _taller y también en La Máquina de Leer en Instagram.